Muy buenas tardes con todos y todas quienes nos acompañan desde nuestras diversas plataformas en esta sesión número 205 en su séptima temporada de la Cátedra de los Jueves. Saludamos a nuestra mesa de honor, donde se encuentra el señor presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, Octavio César Saguanay Calcín, como a nuestro distinguido expositor el día de hoy, el doctor Florentino Ruiz Llamosa, magistrado del Poder Judicial de España. Esta transmisión de la sesión 205 de la Cátedra de los Jueves es seguida a través de la plataforma Zoom de la Academia de la Magistratura, nuestras redes sociales, el canal Justicia TV, el canal de los jueces del Perú y el aula virtual del Poder Judicial. Distinguido expositor del día de hoy, tendrá a su cargo la ponencia La importancia de la gestión de audiencia en casos complejos, notas sobre el modelo español. Vamos a comenzar esta sesión con las palabras de saludo del presidente de la Corte Superior Nacional, doctor Octavio César Saguanay Calcín. Adelante, doctor. Gracias, Guillermo. Muy buenas tardes a todo nuestro público que nos sigue en la Cátedra de los Jueves y a nuestro directo invitado, el profesor Florentino Ruiz. Continuamos con el tema de el apoyo que viene desde España y en esta oportunidad con un tema trascendental para la reforma procesal penal que tiene que ver con muchas preocupaciones, con ciertos cuellos de botella que se han generado en la tramitación de los procesos penales. Y entonces aquí es muy importante esa experticia que debe tener el juez para sortear, ¿no es cierto?, en el desarrollo de las audiencias, imprimirles la severidad del caso. Y eso se consigue con lo que en la técnica procesal se denomina la dirección de audiencias, que tiene una agrupación de una serie de conjunto de principios y elementos que van a ser expuestos en esta ponencia, que dígase de paso también está conectada con un taller que estamos siguiendo los jueces de la Corte Superior Nacional en este momento. De tal manera que renovarles la bienvenida a esta segunda jornada de la Cátedra de los Jueves del año 2022 y a todos nuestros seguidores a seguir las pautas para la acreditación que ya están señaladas. Recuerden que el equipo, en todo caso aquí no hay un equipo profesional que siga esto, es prácticamente un voluntariado del personal que hace posible la Cátedra de los Jueves y en ese sentido rogamos la atención de nuestros seguidores. Sin más, entonces proseguimos con el programa. Adelante, Guillermo. Muchas gracias, doctor. Antes de darle pase al doctor Ruiz Llamosa, vamos a dar lectura a su hoja de vida. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, juez desde 1992, magistrado de la Audiencia Provincial de Huelva desde el 2003, doctor en Derecho por la Universidad de Huelva, miembro de la Red Española de Cooperación Internacional en materia penal, más de 25 años de experiencia profesional, ponente en numerosos cursos, seminarios en España, Europa y América Latina, autor de una treintena de publicaciones, artículos y capítulos de libros, tanto en España, Europa como en América Latina. Luego de ello, ahora sí le damos pase al doctor Florentino Ruiz Llamosa para su exposición, a su ponencia, la importancia de la gestión de audiencia en casos complejos, notas sobre el modelo español. Adelante, doctor. Al doctor Saguanay Calcín por ofrecerme participar en esta interesantísima iniciativa de la Cátedra de los Jueves. Cuando hablamos de la posibilidad de que yo interviniera, que más que invitación fue un mandato del doctor Saguanay Calcín, aprovechando que estábamos aquí en España y yo como tal lo tomé su amable invitación, pues consideramos pertinente que la materia que se impartiera estuviera conectada con lo que precisamente
el objeto de la asistencia técnica que me ha traído a mí aquí a Perú, que es el tema de las audiencias, gestión y dirección de audiencias en casos complejos. Con eso, para decirlo, con un refrán se mataban dos pájaros de un tiro. Podíamos incluir esta sesión en los talleres y la asistencia técnica que se estaba dando, y también pues se le ofrecería al público en general o a otros magistrados, jueces o miembros del Ministerio Público que estuvieran interesados una visión complementaria sobre las audiencias. Es claro que este es un tema crucial, ya lo ha dicho el doctor Saguanay, y es un tema que es objeto de preocupación en el Poder Judicial de Perú y en el Poder Judicial de todas las naciones prácticamente. Y es objeto de una más intensa todavía preocupación en determinadas cortes, como es la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, porque por su propia naturaleza y por su configuración competencial, pues están al cargo de estas causas de manera sistemática. Algo que se parece al modelo español, pero que también veremos algunas diferencias que hay. Entonces, como ya le he dicho, que cada país, cada nación tiene su aproximación a este fenómeno, como venimos toda la semana estudiando la casuística de Perú, el contexto legal de Perú y demás, ahora sería oportuno recordarles que cuando se estudia un modelo comparado, como el modelo español, puede aparecer una especie de frustración si aspiramos a querer comparar paso por paso lo que se hace allí, porque el contexto legal y procesal es tan diferente que no se podrían trasplantar soluciones ya sin más. Sin embargo, pues hay algunas que se pueden tomar como buenas prácticas, tomar como modelo, y hay otras que, si no en su letra, sí en el espíritu de lo que se ha resuelto, pues puede ser interesante reflexionar sobre ella. Entonces yo voy a dedicar una serie de comentarios a los aspectos más relevantes de la realidad española en esta materia. Voy a tratar de hacerlo de forma sistemática, ordenada, clara y lo más simple posible para que, claro, sin conocer ustedes el sustrato legal que hay en España, pues les sea asequible. Sí es verdad que como esto se retransmite a través de Meet, y yo ya tengo cierta experiencia en utilizar Meet, yo a toda mi diapositiva le acostumbro a poner hipervínculos. ¿Qué es lo que ocurre? Que con Meet no se pueden abrir los hipervínculos. Entonces, en la última diapositiva tienen ustedes una lista de hipervínculos con la dirección de enlace de cada uno de ellos para que los aspectos más importantes que yo vaya mencionando puedan ustedes acceder a ellos simplemente por la vía de copiar y pegar. Son hipervínculos tanto a comentarios que se hacen como a la guía de buenas prácticas española, como a algunas instituciones que tienen su entrada en la página web. Entonces vamos a comenzar ya propiamente dicho. Yo les comentaba antes que una situación, la de las causas complejas que demanda respuesta. Empezamos porque hay alguna diferencia terminológica, pero la diferencia terminológica no es de calado en este caso, porque aunque se designen como causas complejas, macrocausas, macrojuicios, en realidad todos sabemos de lo que estamos hablando. Causas que por su volumen, por su entidad, por el número de implicados, por la ingente cantidad de información que implican, por la cantidad de letrados, etcétera, etcétera, rebasan lo que es la complejidad normal de un procedimiento penal. Y estas causas suelen estar asociadas a los criterios que aquí en Perú le dan competencia a la Corte especializada. Suelen ser crimen organizado y corrupción de funcionarios, aunque también pueden venir la complejidad de la causa relacionada con otros factores como delincuencia económica, etcétera. Pero casi siempre están ahí como pivotando alrededor de estos dos ejes. Sobre todo, criminalidad organizada es un sinónimo de complejidad en la causa. He hecho este pequeño paréntesis terminológico porque en España, más que de causas complejas, lo que sí es la denominación que ha hecho tal vez más crisis es la de macroprocesos o macrocausas, pero bueno, estamos refiriéndonos a la misma realidad. Y decíamos que es una situación que demanda una respuesta, y esto que les comento ahora
es atinente a la situación en España, por cuatro factores que son los que han puesto este tipo de procedimientos en el ojo del público y en la atención de la opinión pública. Primero, porque causa un colapso en los órganos jurisdiccionales. En España existe un órgano paralelo a lo que sería aquí la Corte Superior Penal Especializada, que es la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional es un órgano que tiene competencia nacional y que conoce asuntos que se han producido en todo el territorio, siempre y cuando sean o de una naturaleza, como los de terrorismo, o de una envergadura que ya desbasa lo que es la frontera entre comunidades autónomas o regiones. Hay un tribunal especializado en causas complejas, podríamos decirlo tomando a préstamo la terminología local, pero después todos los tribunales del país son susceptibles de llevar causas complejas. Tal es la situación que hay regiones como la Costa del Sol, Levante, Madrid o Sevilla, que es la ciudad de donde yo soy, donde se ha producido una verdadera avalancha de macrocausas. Entonces, les dejé a ustedes un link con esto, cómo es la situación en Sevilla, la cantidad de macroprocesos que hay, la entidad de estos procesos, y recaen en una audiencia provincial normal, de una como hay tantas en el territorio. Entonces, esto demanda una respuesta. Otro de los factores por los que los macroprocesos o las causas complejas demandan una respuesta individualizada, y así se ha analizado en España, es desde el punto de vista de las garantías procesales. Las garantías procesales, que ya saben ustedes que eso equivale a decir derechos fundamentales, por lo menos en Europa, porque el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea incluyen como derecho fundamental, como así también ocurre en América, por supuesto, el derecho al debido proceso. Entonces, ¿dónde acabamos de hablar de derechos procesales y dónde empezamos a hablar de derechos fundamentales? Es una tenue línea la que separa ambos. Pues bueno, las macrocausas o macroprocesos pueden comprometer las garantías procesales y así se quejan los letrados en algunos casos. Tercero, porque es un desafío para los bufetes de abogados. Los bufetes de abogados pues se enfrentan a imposiciones de calendario, a requerimientos de los tribunales, a que se quejan de que les llega la documentación, por ejemplo, cuando está toda la documentación digitalizada, mal indexada, desordenada. O sea, los colectivos de colegios de abogados también son críticos respecto a la situación que se ha generado en España con las causas complejas. Y después les dejo también una referencia de un compañero y amigo que le hacen una entrevista. Él tiene mucha experiencia en la Audiencia Nacional y donde propone algunas medidas para atajar la situación que se está produciendo con estos procesos. Bueno, ya ven que es una situación que pudiéramos decir que es una situación típica, que la misma la podríamos tomar en España como la podríamos tomar en Perú o en otro lado. Vamos a ver cuál es el planteamiento, la línea estratégica de enfrentar a este tipo de macroprocesos, causas complejas o macrocausas. En España tenemos un marco jurídico que está compuesto por un doble nivel. Aquí también tienen ustedes una legislación supranacional, regional desde luego, pero en España somos miembros de la Unión Europea y eso carga de una componente legislativa muy importante, absolutamente vinculante para nosotros y demás. Y entonces tenemos a nivel interno la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y una serie de reglamentos de funcionamiento de la justicia, y en el marco supranacional tenemos la normativa europea. Normativa europea que, si bien no tiene un marco procesal común europeo, se ha ido homologando algunos aspectos procedimentales y se han dictado una serie de directivas de refuerzo de derechos procesales, que es lo que yo le decía antes. Hay que intentar que en modo alguno estos derechos procesales, que tienen que ser homogéneos en toda la Unión, queden comprometidos por la gestión o llevanza de una macrocausa. Y eso después de una componente legislativa muy importante, absolutamente. Sí, bueno, resuelto este pequeño problema de acoplamiento, podemos decir que en cuanto a las iniciativas institucionales,
pues hay una gran diversidad de planteamientos. Aquí en Perú se ha tomado una línea de actuación que tanto legislativa como ahora en la que estamos trabajando sobre la posibilidad de hacer un protocolo sobre causas complejas que le corresponden a la Corte especializada, y en España pues se ha hecho algo parecido. Entonces, la iniciativa que vamos a comentar con un poco más de detalle en España es la relativa a una guía de buenas prácticas que en la lista final de hipervínculos tienen ustedes la forma de cómo encontrarla. Y entonces, en esta guía de buenas prácticas, pues tanto en la española como en otras que podemos consultar de derecho comparado, más o menos se organizan en torno a los mismos capítulos. Son pues la relación entre operadores jurídicos, la buena organización de la causa, la importancia de una instrucción ordenada y la importancia de una buena planificación, programación del juicio y dirección de la vista, vale decir, de las diferentes audiencias que haya que celebrar. Existen muchos modelos, por eso yo consulté uno de los Estados Unidos y se lo dejo también por si ustedes lo quieren comprobar de qué se trata, cómo está organizado. Esto es un centro para las cortes del país y entonces da una serie de criterios o pautas relativas a cómo hay que llevar estas causas cuya envergadura excede lo que es normal. Causas que, como yo antes le comentaba anteriormente, en cuanto al marco legislativo o jurídico, además de lo que he dicho de la ley, la legislación nacional y de la legislación supranacional, en nuestro caso de la Unión Europea, luego entran también en juego o pueden entrar una variedad de tratados y de instrumentos, ya sean bilaterales o multilaterales, porque estas causas rara es la que no tenga que necesitar a nivel de investigación o de instrucción o a nivel de enjuiciamiento cooperación internacional, porque la criminalidad organizada, sobre todo, lo usual es que opere en un sitio, tenga luego un circuito de lavado de activos que esté radicado en otro, que intervengan personas en una organización de diferentes nacionalidades y por lo tanto con diferentes domicilios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la derivada internacional de estas causas no la podemos dejar atrás en ningún momento. Bueno, en cuanto a las iniciativas que se han tomado en España, yo se las resumo de esta manera, hablándole de estos dos entidades. La unidad de apoyo a las causas por corrupción, que es una unidad que se abrió en 2015, y la Fiscalía Especial de Corrupción y Criminalidad Organizada. También tienen al final una nota de internet de cómo acceder a los sitios y encontrar estos recursos. Bueno, la unidad de apoyo para causas de corrupción, ya ven ustedes que es muy reciente, se abrió en 2015. Y entonces esto fue una iniciativa del Consejo General del Poder Judicial, que no es un órgano jurisdiccional, pero es el órgano de gobierno de los jueces en España, y que adoptó una serie de medidas para ayudar a los juzgados o tribunales que se veían necesitados de un especial apoyo porque estaban gestionando estas causas. Ya le digo que estas causas, buena parte de ellas se llevan en la Audiencia Nacional, pero hay también un importante número que se llevan en juzgados y tribunales de la jurisdicción ordinaria, a los que por sorteo y por reparto pues le toca conocer de un asunto de especial complejidad o envergadura. Entonces, en la Secretaría General del Consejo de Poder Judicial se abrió esta unidad de apoyo, y esta unidad de apoyo ya ven ustedes que tanto su ámbito de operatividad y competencial, como las funciones, como las actuaciones que hacen, no son propiamente jurisdiccionales, pero sirven de apoyo y de soporte a la actividad jurisdiccional en grado sumo. Claro, aquí tienen ustedes unidades de gestión de despacho que prestan una asistencia a los jueces también, unidades que en España no existen, pero por contra en España pues se adoptan medidas de refuerzo
cuando se detecta que es necesario para la gestión y llevanza de una causa de especial complejidad. Entre las funciones que tiene la unidad esta, pues es detectar donde hay un juzgado, bien a requerimiento del juzgado, bien porque ellos de oficio detecten que esté llevando una causa de esta en instrucción o que la vaya a llevar en vía de enjuiciamiento, evaluar los problemas que puede tener, las necesidades que puede tener y dar cuenta a la Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial para que se refuerce ese órgano, con los medios materiales, incluso con los medios humanos que hiciera falta. Una de las medidas que se suelen tomar es el nombramiento de jueces de refuerzo para que en paralelo con el juez instructor lleven la instrucción o para que se queden con alguno de los casos que lleva el juez de instrucción para liberar a este y permitirle dejar que quede en exclusiva dedicado a la causa de gran complejidad. En el ámbito de competencia, fíjense ustedes lo parecido que es el diseño de la competencia con el que tiene aquí la Corte Especializada, por ejemplo, concurrencia de delincuencia organizada, funcionarios públicos como sujeto activo del delito, que suele ser un factor de complejidad, la relevancia económica, la multiplicidad de afectados o la especial complejidad de la instrucción por otros factores. Y entonces las actuaciones que hace son eso, proponer refuerzo, una vez que está aprobado por el Consejo del Poder Judicial, prestar efectivo refuerzo, una vez propuesto, prestar apoyo intrajudicial, apoyo por coordinación con otras instituciones que va a hacer falta que presten sus peritos, que sus peritos intervengan o que tengan personal peculiarmente especializado para esa causa y que si están dentro de la función pública pues se coordinan a través de esta unidad. Y también, y esto es muy interesante, las propuestas de modificaciones legislativas. A mí personalmente no me consta si alguna de estas propuestas ha salido ya de la unidad, pero está dentro de sus funciones. Y en cuanto a la Fiscalía Especial de materia de corrupción y criminalidad organizada, pues es un órgano que trabaja en paralelo con los juzgados de instrucción y luego pues en virtud del principio acusatorio, el órgano que lleva la acusación indeclinablemente en estas causas, aparte que haya luego una acusación particular, pueda estar personada o popular incluso en España, y el trabajo de la Fiscalía, que es de enorme importancia, de enorme cualificación, porque tienen grupos de fiscales muy preparados. Estos fiscales se pueden, además que haya delegados territoriales, pues se pueden desplazar en casos excepcionales de las unidades centrales de Madrid a cualquier punto del territorio. No obstante, las funciones de la Fiscalía en este caso no resultan esencialmente atinentes a lo que nos ocupa a nosotros, que es la gestión y dirección de audiencias, que esto queda en manos de los jueces y no de los señores fiscales, por más que su contribución pues resulta esencial también. En cuanto a las actuaciones específicas que se han realizado en España, porque esto que ya les dije yo antes era unas iniciativas institucionales, pues dentro de estas iniciativas institucionales pues ya podemos anotar algunas que yo prácticamente les acabo de comentar esencialmente. Refuerzo, las medidas de refuerzo que son muy importantes, no tengo yo constancia de que en el Perú se apliquen, por eso digo que ni les puedo decir que sí ni que no, pero en España sí se suele acudir a las medidas de refuerzo, especialmente cuando no se trata de un tribunal como es la Audiencia Nacional, que está especialmente dedicado a eso, sino más bien cuando se trata de una audiencia provincial que de repente tiene que conocer, como ocurre en Sevilla y como ocurre en otras tantas ciudades, de casos que pueden durar un año el enjuiciamiento, que tienen miles y miles de folios, decenas de acusados y etcétera. Entonces, se refuerzan las plantillas, se refuerzan con juez de apoyo, se hace una excepción de reparto, por ejemplo, si esta sección, lo cual es lógico, tiene que estar un año entrando a juicio sobre esta causa, y no solo entrando a juicio, sino redactando una multitud de notas de lo que se va haciendo en el juicio para luego tener procesada la información, no le puede estar entrando un reparto normal. Por supuesto, a otro enjuiciamiento, otro tipo de cosas, no se puede dedicar ni al enjuiciamiento en apelación, que es una buena parte del trabajo peculiar de la audiencia provincial.
Bueno, también tienen otras medidas de apoyo a la independencia judicial y de amparo. Esto en España suele dar algunos problemas cuando un juez se ve expuesto a la presión mediática, un juez o tribunal, y le van lloviendo las críticas desde un lado y de otro, pues a veces solicita amparo al Consejo del Poder Judicial, que hace una declaración formal y dice que lo respalda, que está actuando conforme a la ley y tal. Siempre que no vaya más allá de una crítica en el legítimo ejercicio, porque ya si la crítica es de otra índole, pues no sé, procederían otras medidas, pero lo que hace el Consejo es, cuando se pide amparo, respaldar al juez que ve de alguna manera su independencia en tela de juicio, ¿no? Se recaban apoyos de especialistas, de lo que le he dicho antes, de peritos de Hacienda, de peritos grafólogos de la policía, de auditores de cuentas del Estado, de lo que haga falta para que intervengan en la causa. Se pide apoyo al Servicio de Relaciones Internacionales, que hay una red de expertos en relaciones internacionales, porque estas causas pueden requerir interactuar con otros países y no todos los jueces pues a lo mejor están tan familiarizados con esta materia. Y creación de grupos de apoyo y formación. Ya ven ustedes que estos son una serie de actuaciones que son todas muy lógicas, que son todas plausibles y son de aplaudir. Lo único que no sé es si en cada país pues exactamente se han desplegado este tipo de medidas o se han desplegado otras. La Fiscalía General del Estado pues, tiene una notable especialización en sus servicios y como he dicho, la Fiscalía Anticorrupción y Crimen Organizado pues tiene unos fiscales de altísima capacitación que ayudan a los del territorio o incluso se desplazan al territorio. La Intervención General del Estado, o sea, se trata de poner todos los recursos del Estado particularmente engrasados y alistados para que ayuden al manejo de esta causa, tanto a la hora de las periciales, en instrucción y tal, como luego a la hora de celebrar el juicio. Y por último, el Ministerio de Justicia, que ha puesto en marcha y en línea con la normativa europea también esta oficina de recuperación y gestión de activos, que son muy importantes porque a través de ellas se canaliza la realización de activos que proceden del crimen, que muchas veces están en otros países, y etcétera, etcétera. Esto entramos ya en la parte central de la exposición, que a través de tres diapositivas les comentaré con cierta síntesis en lo que consiste verdaderamente el modelo español. Tal y así como en Perú se está considerando la pertinencia de adoptar un protocolo que pueda servir de referencia a los jueces de la Corte Penal especializada en la gestión y dirección de audiencia en causas complejas, y que a su vez este protocolo tenga una vocación de exportabilidad y pueda servir para otros jueces y tribunales que tal vez se encuentren con causas de gran envergadura, de gran complejidad, pues en España se publicó una guía de buenas prácticas, que así se le llama, que es del año 2017. Y la guía de buenas prácticas pues contiene de manera sistematizada una serie de referencias. Es un documento bastante extenso porque tiene 90 páginas aproximadamente, con una serie de apéndices, y contiene una serie de recomendaciones que muchas de ellas estaban ya en marcha. Por eso, más que titularle guía instructivo, lineamiento o cual, creo que con acierto se le llamó guía de buenas prácticas, porque lo que se hizo fue hacer un recopilatorio de buenas prácticas de juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional, de juzgado de instrucción de grandes ciudades, tribunales de grandes ciudades, a ver cómo ellos hacían para llevar estas causas. Y entonces se fueron dando una serie de pautas. Las primeras son relativas a la organización material de la causa. Yo estos días vengo repitiendo que una buena gestión y dirección de audiencias no puede existir si no ha habido una buena organización material de la causa. Si la instrucción es desastrosa, es caótica, es desordenada y es errática, luego cuando tengamos que dirigir la audiencia o tengamos que gestionar la audiencia o dirigir el juicio, vamos a ver que el juicio es igualmente caótico, porque una cosa
facilita la otra, y el desorden a nivel de instrucción suele causar el desorden a nivel de enjuiciamiento. Entonces, en cuanto a la organización material de la causa, lo primero que se propone es que se haga un plan de trabajo cuando un juzgado o tribunal tenga que conocer de una de estas causas, que se haga un plan de trabajo, que se detecten la envergadura de la causa con la que se están enfrentando y que se evalúen las necesidades materiales y personales que van a hacer falta por encima de lo que es la dotación normal del órgano jurisdiccional. Entonces, el esquema es como ya ven ahí, una memoria de necesidades, primero detectar qué nos va a hacer falta, segundo, un plan de trabajo, tercero, una coordinación con el secretario judicial, con el letrado de la Administración de Justicia, y en el caso que haga falta, un contacto con la unidad especial en causa de corrupción para pedirle, me hacen falta 4 funcionarios más, vendría bien un juez de apoyo, yo necesito una exención de reparto, o me hacen falta aquí de pronto 3 peritos inspectores de Hacienda o censores de cuenta del Estado, o lo que sea, ¿no? El segundo apartado en la organización material de la causa parece mentira, ¿no? Pero es la organización física de la causa. Entonces, lo que se recomienda es que se abra una causa principal y que se abran cuantas piezas separadas sean necesarias, porque es mucho más ordenado, es mucho más fácil de recuperar luego la información si se abren piezas separadas de responsabilidad civil, piezas separadas de citación de testigo y perito con los domicilios y tal, piezas separadas del resultado de las pruebas periciales, piezas separadas. Separar. Por supuesto que todo eso en la causa física quede debidamente numerado, correlativamente, porque a ustedes les parecerá mentira, pero cuántas veces tenemos causas, yo las he tenido de 2.000 folios o más y estaban deficientemente numeradas, de pronto a lo mejor saltaba la numeración o no coincidía porque había numeración de los atestados policiales y numeración luego del juzgado, o de un juzgado había incoado una causa, la había ido numerando y luego la había inhibido a otro y no seguía una numeración correlativa, etc. O sea, bien numerado, bien foliado y bien indexado cuando se tiene todo eso en formato digital. Esto en cuanto a la organización de la causa, que son criterios pues bastante básicos, pero lo que sí es verdad que la guía de buenas prácticas de España, a diferencia de lo que puede ser tal vez el protocolo aquí en Perú, el protocolo, al igual que la guía de buenas prácticas, la propuesta de protocolo, aspiramos a recoger algunas recomendaciones consensuadas con los jueces que están interviniendo en los talleres y también algunas buenas prácticas. Tanto las recomendaciones como las buenas prácticas no tienen solamente un alcance organizativo, pueden tener también algún alcance en cuanto materialmente a gestión y dirección de audiencias, porque así lo reportan los titulares de los órganos judiciales. En nuestro órgano se hace tal cosa aquí y es buena práctica dentro de la esfera jurisdiccional. Aquí esta guía de buenas prácticas española en lo jurisdiccional da muy pocas claves, porque se ha considerado que entre el armazón legislativo de la ley orgánica, de los reglamentos y de la normativa europea pertinente no hacía falta dar pautas jurisdiccionales. No hay la cultura de los protocolos como sí lo hay en otros países. Por ejemplo, en Inglaterra tienen muchas cosas protocolizadas, incluso tienen libros que se llaman guías de sentencia. Entonces vienen una serie de casos, lo que se suele ser más frecuente imponer en tales casos. Eso en España parece que no, ese modelo no se ha seguido porque se ha tenido una especie de pudor de entrar en lo jurisdiccional. Por eso la guía de buenas prácticas no contiene propiamente llamadas a una práctica, a una praxis jurisdiccional concreta. El segundo grupo de buenas prácticas son las relaciones con otros cuerpos. Ya ven ustedes aquí que hay una serie de cuerpos, los cuerpos policiales especializados, la Fiscalía, la agencia tributaria, la integración de esta agencia tributaria o la intervención del Estado en equipos de investigación, las oficinas ARO, que es como se llama, las oficinas de recuperación de activos, se llaman ARO en inglés y ORA en español será,
y los medios de comunicación. Es muy importante que lo que se haga en estas causas complejas, que siempre va a haber una presión mediática importante, se sepa por parte de los jueces cómo enfrentar esa presión mediática, cómo canalizar a través de las oficinas de prensa, qué es lo pertinente que un juez haga respecto a los medios de comunicación, cómo ha de tratarlos, cómo ha de permitirle que realicen su labor sin que ello perjudique la del juzgado, etcétera, etcétera. Tercer grupo de buenas prácticas. Estas sí tienen que ver algo más con lo que es el manejo procedimental de la causa. Son como llamados a lo que se hace bien en algunos juzgados y tribunales y decir, bueno, pues por ahí pueden ustedes tener una especie de ejemplo en que mirarse. Se recuerda en el libro de buenas prácticas que se huya de las investigaciones prospectivas, que toda investigación tiene que tener un fundamento, que se preste mucho interés desde primera hora a cuáles son los hechos justiciables y al juicio posible de tipicidad, que se informe a los posibles imputados de una manera lo más temprana posible. En definitiva, lo que se trata con estos primeros llamados es a atender a evitar que se hipertrofie la causa, que la causa vaya engordando desmesuradamente por una parte y por otra a que se vayan cumpliendo los requisitos procedimentales y los derechos fundamentales por otra. Después, esto sí es un problema que es común a muchos países también y a Perú, por supuesto, es el tema de la conexidad de los delitos, que viene siendo la recomendación última, tanto como vivimos una etapa donde se agregaban diferentes piezas, diferentes ramas y se llegaban a unos juicios de un volumen importante, viene siendo la recomendación últimamente que se haga una desagregación procesal lo más intensa posible, de manera que cuando no haya una ruptura de la continencia de la causa o unos criterios de conexidad que impidieran juzgar por separado los casos, que se procure hacer piezas separadas, ramos separados y que se enjuicie separadamente aquellas conductas que puedan serlo de esta manera, porque así no se engordará o se hipertrofiará la causa ya de por sí compleja, ¿no? Lo de las piezas separadas ya se lo comenté antes: responsabilidad civil, situación personal, medidas cautelares, piezas relativas a diferentes hechos justiciables, una pieza, esto es muy importante, que se recomienda de vinculación a la organización. Cuando se trata de organizaciones criminales, abrir una pieza por cada acusado que sea relativa a los hechos que demuestren o sugieran su vinculación con la organización. Parece mentira, pero todas estas cosas, en las causas normales, hay veces que nos llega, por ejemplo, una causa a la audiencia y no trae la pieza de responsabilidad civil, o la pieza de los autos de manteniendo en prisión nos han llevado a la pieza de situación personal, etcétera, etcétera. Pero en una causa de gran volumen esto es importantísimo hacerlo. Presupuesto de ejercicio de acción penal, lo que les dije antes, hay que tener mucho cuidado de que no se cuelen al socaire de una causa compleja más y más conducta hipotéticamente o posiblemente delictiva, y sobre todo que no guarden relación estricta con el objeto principal de la causa. Y también que las personas o los grupos o entidades que pretendan ejercitar la acción penal estén habilitados para ello conforme al ordenamiento jurídico español. Secretos de actuaciones, pues también se dan algunas pautas en el libro de buenas prácticas, porque muchas de las causas complejas empiezan con una etapa secreta cuando se están haciendo las investigaciones, pinchazos telefónicos, medidas de investigación por internet o vigilancias policiales. La primera fase suele ser secreta de actuaciones, y luego el secreto de actuaciones pues puede provocar algún problema procesal si no se actúa especialmente de una manera especialmente escrupulosa, sobre todo cuando se están combatiendo situaciones de medidas cautelares y hay que dar una información esencial a la persona cautelarmente privada de libertad de por qué lo está, sin que colapse toda la investigación hecha. Eso es un punto delicado.
la injerencia en almacenamiento masivo, ser muy cuidadoso de securizar la información que es los juzgados, y otra serie de cuestiones como son las inhibiciones entre juzgados, los aforamientos, que es lo que ocurre cuando una causa compleja y uno de repente o dos son aforados. Entonces, que si el tribunal que conoce el aforamiento va a adquirir competencia sobre toda la causa o se va a desgajar la pieza respectiva a los aforados, son todas estas situaciones que se tratan en la guía y que tienen bastante interés. Y ya le digo, tienen más interés no por ser recomendaciones, sino por ser un recopilatorio de cosas que se hacen bien y que se han probado útiles. Pues en cuanto a la documentación, ya le digo que siempre es máxima la preocupación por la indexación y por la ordenación de la causa. Allí en España, igual que ocurre aquí, todas las actuaciones judiciales se vienen registrando en soporte audiovisual y, por ejemplo, hubo un problema al principio de esto cuando se tomaban declaraciones a los investigados o a los imputados y tal en instrucción. Las declaraciones podían durar 4 o 5 horas y las declaraciones no estaban transcritas, entonces pedían que se transcribiera. Y decían los abogados que me transcriba la declaración de mi cliente. Y claro, pues una de las buenas prácticas fue decirle que no señor. Las declaraciones, usted tiene un DVD con las declaraciones de su cliente y busque usted. Otra cosa es que si una declaración muy larga y bien hecha, pues se tiene la cortesía o la gentileza de indexarla para ver por dónde va el interrogatorio, pero empezó a pedir problemas, hubo recursos, hubo apelaciones porque los abogados querían la transcripción completa de la declaración. Y en cuanto a fase de juicio oral, prácticamente muchas de las cosas que yo le vengo comentando a los compañeros de Perú en estos días, pues están aquí también en este manual de buenas prácticas. Para mí la más importante es la de las reuniones con las preparatorias, con la Fiscalía y con los letrados de las partes, porque en estas reuniones preparatorias se hace un trabajo inmenso de depuración del objeto procesal, de depuración de pruebas, se puede llegar a acuerdos de conformidad con anterioridad al juicio, se puede dejar incluso algunos de los acusados ya visto lo que es su parte, si algunos de ellos pueden llegar a acuerdos con la Fiscalía y otros no, entonces se queda el juicio con menos componente subjetiva porque hay menos acusados, etc. Estas reuniones de preparación son fundamentales. La oficina de comunicación, las oficinas de prensa de los diferentes tribunales superiores hacen muy buena labor también, haciendo una intermediación entre el órgano jurisdiccional y la prensa. La logística, que es importante detallarlo, las necesidades para el juicio también, igual que se hizo para la instrucción, para el juicio, la buena programación de las sesiones, con un buen calendario, con una buena agenda, etcétera. Y por último, se da alguna previsión en materia de cuando los letrados renuncian sorpresivamente y en el mismo día del juicio a asistir a su cliente, con lo cual, apelando a la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español y Constitucional, se le dice que eso es un fraude de ley, porque no se puede venir el último día a renunciar al letrado, a no ser que exista una verdadera causa que así lo justifique, que esté correctamente acreditada. Voy a concluir con esta mención. Ya le he dicho que en España podríamos decir que no somos un país de protocolos, entonces no existe un protocolo intrajudicial como el que nosotros aspiramos a proponer aquí en Perú, o unos protocolos como ya los que existen en Perú, lineamientos y tal, pero sí el concepto protocolo no es extraño y entonces se han hecho una serie de protocolos, bien entre el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de la Abogacía, o bien en relación con el ámbito territorial más pequeño, como de Audiencia Provincial o Tribunal Superior de Justicia. Y estos son los 4 protocolos que yo les quería comentar y que, como todos los materiales que yo a lo largo de la asistencia técnica estoy mencionando, en
es mi propósito compartirlo por WeTransfer, muy probablemente con el doctor Sahwanay, para que él tenga todos estos materiales y los pueda a su vez para el que tenga curiosidad. De estos protocolos, el protocolo de conformidad, un protocolo entre la Fiscalía y los consejos de la abogacía, donde ahí se dice cómo pueden llegar a una conformidad. Yo le hablaba antes de unas reuniones previas que auspiciaba el tribunal con un espectro mayor. El protocolo de suspensión de juicio y nuevo señalamiento es interesante porque una causa compleja que hay tantísimos abogados, cuando vamos a suspender un juicio, vamos a ver con las agendas de ello cómo se puede. Tengo otro señalamiento, ya tenía calendado un juicio para tal día, a ver qué juicio tiene prioridad, etcétera. Protocolo de prueba anticipada para menores y vulnerables, que ya quede la prueba preconstituida no tengan que ir al juicio. Esto podría ser también de aplicación en algunos casos en las causas que nos ocupan. Y un protocolo de relaciones con los medios de comunicación. Pues con estas palabras he procurado hacerlo lo más rápido posible porque me advirtieron de los estrecheces de tiempo que tenemos. Doy por concluida mi intervención y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Florentino Ruiz. Es un procedimiento de nuestra cátedra en esta 7ª temporada, nuestra sesión 205, para que quienes nos siguen a través de nuestras diversas plataformas puedan registrar su asistencia, que usted pueda elegir una palabra, una sola palabra para que ellos puedan registrar su asistencia. Se le denomina la palabra clave. Le pedimos por favor que nos mencione una palabra de las que haya podido utilizar en su exposición de hoy, que será la palabra clave de esta sesión. Señalamiento. Señalamiento. Entonces en este momento se activa la dirección correspondiente para que se pueda registrar la palabra clave de la sesión 205, señalamiento. Ahora procedemos a hacer el análisis, las reflexiones, luego de haber escuchado al doctor Florentino Ruiz, y comenzamos las reflexiones con el señor presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, doctor Octavio César Sahwanay Calcín. Adelante, doctor. Muchas gracias, Guillermo. Felicitar por la síntesis y la panorámica de esta problemática compleja que ha desarrollado Florentino. Y bueno, como ahora estamos llegando a un auditorio más extenso, simplemente me gustaría que pudieses comentarnos la metodología que se sigue en España para resolver los requerimientos de prisión preventiva, y en especial esta técnica de resolver individualizadamente, ¿no?, por cada uno de los investigados. Sería útil para que los jueces del país más o menos estén notificados de esta técnica y ver la posibilidad de implementarla en nuestro país. Adelante, Florentino, con el renovado agradecimiento. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, el procedimiento para acordar la prisión preventiva en España se caracteriza por la celeridad de plazos. Existen plazos muy breves de 3 días de puesta a disposición de un detenido ante la autoridad judicial y otros 3 días para decidir sobre si queda en libertad o resulta que procede la prisión preventiva. Cuando la persona no está detenida, pues igualmente se convoca una comparecencia y hay que resolverla con la mayor premura. En esto se distingue bastante del procedimiento en Perú, que en algunos casos puede dilatarse en el tiempo. Pero lo que sí creo que va por ahí la sugerencia del doctor Sahwanay es que cuando estamos en presencia de causas con diferentes imputados, estas audiencias para decretar, resolver sobre la situación personal se recomienda, y de hecho en la inmensa mayoría de los juzgados, que se hacen persona por persona. Y tanto así que los jueces también van dictando resoluciones individualizadas. Hay veces que se dictan resoluciones, una resolución que tenga como una parte común y luego tiene una serie de consideraciones relativas a cada imputado, pero esto ni aún así termina de satisfacernos, porque yo he visto veces que estos autos se van repitiendo y igual en alguno de ellos confunde ya en la parte final un imputado con otro. Cuando se tienen tantos, van apelando, van pidiendo libertad y a lo mejor se pone la parte común para todos y en la parte específica, digamos, entonces lo que se recomienda es que cada persona tenga su audiencia para determinar prisión o libertad y su auto.
y se haga todo ello dentro de los plazos de ley, que allí son verdaderamente perentorios. Bueno, aquí también son plazos breves, pero luego en la realidad se puede dilatar la audiencia un poco más. Muchas gracias por su respuesta, doctor Florentino. Vamos ahora... Sí. No, perdón. Lo que sí me pregunta el doctor Saguanay, ¿cuánto puede durar una audiencia para decidir la situación? Yo le podría decir desde 10 minutos, 1 hora. Si dijéramos un tiempo estandarizado, podría ser un 20 o 25 minutos por persona. Solamente se trata si existe el hecho, si existe la implicación de esta persona presunta en el hecho y si existe alguna indicación para la prisión preventiva, tal como riesgo de fuga, tal. Y muchas veces yo, que soy juez de apelación, nos llegan las apelaciones diciendo que yo no soy responsable del delito, que si me entro a juicio tendré tal atenuante, que tendré la suspensión de la condena, y le decimos, mire usted, todo eso son cosas para el juicio oral. Aquí hay una base indiciaria potente y usted presenta riesgo de fuga, típicamente, y ya está. Y en eso centramos el debate y se descarta cualquier debate como si había organización criminal, como aquí se ha cogido un alijo de droga, usted estaba en la playa, usted estaba pilotando la barca y entonces tiene riesgo de fuga porque no tiene nacionalidad, no tiene domicilio, y en eso se centra el debate. Gracias ahora sí por su respuesta, doctor Florentino. Vamos a darle pase a nuestro presidente de la Comisión de Capacitación, Celis Mendoza Ayma, para sus reflexiones. Adelante, doctor Celis Mendoza. Muchas gracias. Reiterados agradecimientos, apreciado doctor Florentino Ruiz. Voy a ser bastante breve porque el auditorio ciertamente es más amplio. Uno, primero, formulo la pregunta, ¿es necesario un protocolo? Inquietud inicial todavía hace 15 días. Y claro que lo es. Por más que se ha tenido algunas propuestas en el sentido de que el control, que el protocolo sería muy rígido, por lo contrario. Ese protocolo es una necesidad histórica en este momento, estratégica, no hay duda. Pero con relación al protocolo, para uniformizar prácticas y sobre todo en procesos complejos, me preocupaba un poco, dada la flexibilidad, si se considera el factor tiempo para armar el protocolo conforme a la complejidad del caso. Esa es una primera preocupación. Y la segunda preocupación, que sí es un poco más complicada, es la relacionada a lo que usted señalaba a propósito de España, de la instrucción que es, comillas, desastrosa. Y estamos hablando del mismo aparato jurisdiccional donde tenemos jueces con función de instrucción y jueces con función de juzgamiento. La particularidad en nuestro Perú es que la investigación no está a nuestro cargo. Y ese es un serio problema, porque si el presupuesto o la base de un adecuado juzgamiento viene a ser precisamente la configuración de una imputación de un hecho punible de manera adecuada, y esa no está en nuestras manos, y sí tenemos la necesidad de articular políticas de protocolos interinstitucionales para ver cómo configurar desde el inicio ese objeto de manera adecuada, de tal manera que sí se posibilite una dirección de audiencia, pero con un objeto determinado, definido. Esas eran mis inquietudes, doctor, y ojalá merezca alguna opinión suya. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Celis. Yo creo que compartimos todo la pertinencia, la necesidad de un protocolo, y esperemos que el protocolo sea lo que parta de estos talleres, sea una propuesta que yo estoy seguro que ustedes luego la mejorarán, la pulirán, la complementarán, pero bueno, aspiremos a que se ponga por lo menos, se haga un boceto de necesidades, un boceto de protocolo que pueda servir como un instrumento de trabajo tangible y que ya deje encarrilado el asunto. Luego, en cuanto a la instrucción en España, allí también existe un sistema acusatorio puro, entonces los jueces que instruyen nunca enjuician, eso está completamente separado para todo tipo de delitos, excepto para los delitos leves, que son las faltas en los que no hace falta, valga la redundancia, ninguna instrucción, simplemente se tiene conocimiento de la notitia criminis y se convoca a juicio, con lo cual el juez no ha hecho ninguna actividad de investigación. Yo no fue lo que dije antes, creo que en España la instrucción fuera desastrosa. Lo que dije es que una buena instrucción es la base de un buen juicio
y que desde primera hora hay que estar ordenando, porque si la instrucción es desastrosa, calamitosa, caótica o desordenada, no hay quien haga un buen juicio. Pero Dios me libre, en España hay magníficos instructores y yo no estoy expresando ninguna queja, al contrario, sino que en aquellos casos, porque claro, hay veces que las instrucciones no están bien ordenadas y si es un caso complejo, nosotros luego cuando llegamos a juicio vemos la enorme dificultad de tramitar ese caso. La idea que yo quería decir es que la buena gestión procedimental es un todo, que si nosotros somos muy buenos gestionando y dirigiendo audiencias, pero luego el procedimiento viene embarrullado de primera hora, esto va a ser mucho más difícil programar una buena audiencia, ordenar una buena audiencia, detectar las necesidades, etcétera, etcétera. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias por su respuesta, doctor. No sé si el doctor Zaguanay tiene algún comentario adicional. No. Don Guillermo, con la renovada felicitación y efectivamente, como se ha señalado, a la propuesta del protocolo que va a realizar el profesor Ruiz, por supuesto que queda la creación y adaptación que tienen que hacer los jueces de la Corte Superior Nacional para que este instrumento, ¿no?, pueda tener no una fuerza vinculante basada en que pueda ser aprobada por una autoridad como el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, sino que creo que la fortaleza debe estar en los argumentos y en la racionalidad que propone para hacer que el juicio, pues, las diferentes etapas y lo que ha diseñado el Código Procesal Penal a través del legislador pueda adaptarse a los casos complejos lo más posible para lograr una sentencia en un plazo razonable. Simplemente eso, y continuamos con el programa, Guillermo. Bien, doctor, estamos llegando ya a la parte final de esta sesión 205 de nuestra cátedra de los jueves y usted entregará en este momento al ponente un diploma por su participación, así como también un recuerdo. Procedemos entonces a la entrega del diploma y del recuerdo al doctor Florentino Ruiz Llamusa, magistrado del Poder Judicial de España. En este momento se le entrega el diploma correspondiente, se posa para la fotografía de estilo, la fotografía protocolar. Muy bien, ahora se le va a entregar un recuerdo que dice lo siguiente: la Cátedra de los Jueves, Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, en agradecimiento al señor doctor Florentino Ruiz Llamusa, magistrado del Poder Judicial de España, por su magistral ponencia que honra nuestro programa. Octavio César Zaguanay Calcín, presidente, Lima, 27 de enero de 2022. Bien, señores y señoras que nos han acompañado el día de hoy en nuestra sesión 205, agradecemos su gentil asistencia y los esperamos en nuestra próxima sesión. Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos.